Muy buenas noches, estimados colegas. Agradecer al capítulo por la oportunidad de poder dialogar con ustedes esta noche sobre las perspectivas de la energía en las zonas rurales en el Perú. A manera de introducción, lo que quisiera decirles es que en realidad el tema que nos convoca es energía, y por lo tanto tendríamos que abrir nuestra mente a que no solo la energía es parte de la electricidad, sino que también tenemos a GLP, a gas natural, a la biomasa. Es un contexto más amplio y en ese contexto en realidad lo que corresponde es ver todos los vértices que puede tener la energía, ¿no? Brevemente vamos a repasar un tema que es importante de poner en contexto: es cuál es el rol de la energía en el crecimiento y desarrollo. Cifras sobre acceso a la energía en el Perú, un modelo de formulación de política energética para el acceso a la energía. Sobre ese modelo conversaremos sobre la demanda de energía en las zonas rurales, la oferta energética en las zonas rurales, un caso de aplicación, y de eso se desprenderán las perspectivas de energía en las zonas rurales y bueno, las referencias que se ha tomado para el trabajo de investigación, ¿no? Entonces, ¿cuál es el rol de la energía en temas de crecimiento y desarrollo? Miren, cuando hablamos de pobreza y energía, básicamente las variables que pueden explicar la pobreza son diversas. Entre estas, por ejemplo, la carencia de infraestructura, ¿no es cierto?, el no tener agua y desagüe, la carencia de transporte para poder sacar, por ejemplo, los usos productivos, los productos que se pueden vender, digamos, de las zonas rurales para conectarlos hacia los mercados en las ciudades. Una de ellas es la energía eléctrica, solo una de ellas es de esa infraestructura que estamos conversando, ¿no? También una carencia de irrigación en el tema, por ejemplo, en las zonas rurales que están básicamente destinadas a lo que es agricultura o ganadería. En el tema de telecomunicaciones, acceso a los teléfonos, a radio, básicamente para poder conectarse con el mercado, ¿no? Y fundamentalmente es esa carencia, ese capital humano, ¿no? Tener educación para ganar productividad, salud para el desarrollo intelectual y laboral, el tema de falta de conocimiento de comercialización y emprendimientos, ¿no? También el tema de acceso al crédito, que sustente justamente las ideas de emprendimiento que se pueden hacer en las zonas rurales, la falta de instituciones que soporten a todas estas iniciativas de emprendimiento, entre otras variables que en realidad se estudian en el tema de crecimiento y desarrollo. Entonces, si ustedes pueden ver, en realidad solo una de esas variables es la energía eléctrica. Diversos factores son los que explican el que se pueda, digamos, ayudar de un modo, sobre todo a las zonas vulnerables, a salir de esa pobreza extrema en que se pueden encontrar, ¿no? Ese es el contexto en realidad. O sea, a veces pensamos que llevando energía ya per se podemos llevar, digamos, desarrollo. Son varias variables las que explica en realidad el poder combatir contra la pobreza. Si no, demos cuenta nada más, por ejemplo, en los bolsones de la periferia de Lima, donde hay pobreza, a algunos les cuesta una generación o dos generaciones romper el círculo de la pobreza y salir adelante, pero otros quedan atrapados en las trampas de pobreza. Entonces, si uno ve en los bolsones de Lima, por ejemplo, tienen acceso a electricidad, agua y desagüe, ¿no es cierto? Tienen conectividad con la capital, tienen toda la infraestructura que digamos, lo estamos expresando aquí, pero también tiene que ver mucho con la educación que pueden tener, con el emprendimiento que tiene cada persona. Entonces, ese es básicamente el mensaje. O sea, solo la electricidad per se no es que lleva al progreso, sino son un cúmulo de variables. Bueno, entonces, si hablamos de inclusión social, que es el tema básicamente recurrente sobre el que conversamos acá en el país, ¿no? En lo que es, por ejemplo, la energía para iluminación, cocción de alimentos y confort en la vivienda. Pues básicamente lo que vamos a ganar aquí es esa conectividad del poblador rural con las nuevas formas de energía que tenemos. En el caso de la electricidad, ¿no es cierto?, por ejemplo, con los paneles fotovoltaicos, ¿cierto?, o también, por ejemplo, en el tema de electricidad,
dotar a las postas médicas con energía eléctrica, ¿verdad?, para el tema de las vacunas a los niños, o también, por ejemplo, llevarle el nuevo tipo de energía, ¿no?, que puede ser en algunos casos, sobre todo en las zonas urbanas, para los bolsones de pobreza, el GLP, ¿no es cierto? Y en el caso de las zonas rurales, por ejemplo, utilizar lo que es las cocinas mejoradas o las cocinas de avanzada, con lo cual podemos reducir la prevalencia de enfermedades respiratorias, ¿no? También con la electricidad, como ya lo explicó un colega anteriormente, en los temas, por ejemplo, ¿no?, de los procesos productivos, ¿no?, usos productivos de la electricidad, y sobre todo y fundamentalmente lo que es la inclusión productiva, que en realidad la inclusión productiva es la que va a poder romper esos círculos de pobreza. Esto es lo que finalmente se necesita para romper con la pobreza. Esto está bien, es el primer paso que lo estamos dando y de hecho que estamos en buen camino. El siguiente peldaño va a ser justamente profundizar en lo que está haciendo el Ministerio con los procesos, con la inclusión productiva a través de esos procesos en los usos productivos, ¿no es cierto? Ahora, por ejemplo, es importante en ese contexto resaltar esto último que dice que el suministro de energía debe realizarse en condiciones de cantidad y calidad adecuadas para tal propósito. En diversas presentaciones que he tenido sobre este tema el rol de energía en crecimiento y desarrollo, siempre en la mesa me han observado un detalle, que la electricidad, por ejemplo, cuando quieren darle un uso productivo, hasta donde llega las redes, cuando quieren, por ejemplo, usar un horno, se va el sistema. Entonces tenemos una condición precaria, ¿no? Entonces, para que sea sostenible y que puedan usarlo de forma productiva, entonces tiene que tener la energía en condiciones de cantidad y calidad adecuadas. Es fundamental para eso, ¿no? También necesitamos la electricidad, como les habíamos comentado, en las escuelas y en los centros de salud, ¿no?, para brindar un servicio de calidad. Entonces, un tema bien rápido que puede actuar, digamos, como política energética, ¿no?, es, por ejemplo, dotar a las escuelas y los centros de salud que no tienen electricidad, por ejemplo, con los paneles fotovoltaicos. Eso podría ser en forma inmediata. Bueno, esto es unas cifras a nivel mundial, con cifras al 2011, cómo iba la situación, por ejemplo, a nivel latinoamericana. Los que no tenían acceso a la electricidad eran 7% en Latinoamérica, y en el tema de cocción de alimentos, ¿no?, básicamente en los que no tenían acceso, por ejemplo, al GLP o al querosene, ¿no?, a nivel latinoamericano era el 19%, y veamos a nivel local, a nivel nacional, ¿no? Entonces, podemos ver, por ejemplo, en la zona rural en el 2011, esto es de acuerdo a datos del ENAPRES, que es la encuesta nacional sobre programas sociales que hace el país, ¿no? Básicamente, esta es una encuesta que hace el INEI cada año, y entonces podemos ver que hay un avance. En el 2011 teníamos una cobertura, por ejemplo, del 59% versus un 61.68% en el 2012. Es casi un 4% de crecimiento en un año. Contrasta contra lo que es, por ejemplo, en el tema de cocción, ¿no? Básicamente GLP en el 2011 tenía una participación del 10.8 y ahora tiene un 10.79 en el 2012, ¿no? Y tenemos la leña, tenía una participación de 73.5 contra un 74.2. En general lo que podemos ver es que en las energías para los temas de cocción no hemos avanzado bastante, pero sí lo estamos haciendo en la parte de electricidad, ¿no? Y acá podemos ver combinaciones de, por ejemplo, si en el caso de la vivienda o el hogar que reportó que tenía que usaba leña, en un 56% tenía electricidad y en un 43% no tenía acceso a la electricidad, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, ayuda en el tema del FICE, ¿no es cierto?, para focalizar sobre qué segmento, por ejemplo, en el tema de la cocina Perú se puede ir inmediatamente, digamos, otorgar los kits de GLP, ¿no es cierto?, o en el caso que ya lo tienen en la cocina de GLP, por ejemplo, focalizarse en este punto a los que podrían consumir hasta con el vale de GLP, ¿no?
voy a correr porque este es un tema básicamente rural, ¿verdad? En el tema urbano teníamos un 93.7%, 94.5% hemos avanzado en el tema de energía eléctrica. En el tema de GLP también hemos avanzado, de 81.98 a 82.27. Y acá lo vemos a nivel nacional. Entonces, básicamente en el tema de acceso, lo que estamos viendo es que hay un retraso en la parte rural, pero hay que reconocer que estamos creciendo. O sea, entre el 2011 y 2012 hemos tenido un saldo de 4% en el sector rural, explicado básicamente por el tema de electricidad, mientras que en las otras energías para cocción todavía no estamos avanzando lo suficiente. Dicho eso, entonces ya tenemos una foto de lo que es el acceso a energía en las zonas rurales. Lo que viene es un modelo para una formulación de política energética. Este modelo básicamente tiene un enfoque de demanda y oferta. Demanda en el sentido que es necesario identificar primero una focalización de cuáles son las zonas vulnerables para atender en forma prioritaria en el tema de la energía, ¿verdad? Entonces, a través, lo que necesitamos, por ejemplo, es un mapa de pobreza, pero un mapa de pobreza energético. Eso es lo que necesitamos como país, identificar dónde están esos bolsones de atención prioritaria. Entonces, una de esas propuestas que hice, por ejemplo, el año pasado a DGER, era tener ese mapa de pobreza energética a través de dos indicadores, ¿no? Básicamente los indicadores, por ejemplo, en Europa, cuando los que tienen energía, hay un indicador que es básicamente el gasto que representa la energía en la canasta, en la canasta familiar. Por ejemplo, en el caso de Inglaterra es un 10%. Si es que la canasta familiar, el gasto de energía en su conjunto es más de 10%, están en una situación de pobreza energética. Pero en este caso tiene energía. Y en el caso de los países subdesarrollados, ¿no?, los que, por ejemplo, no tienen acceso a la electricidad o siguen consumiendo los combustibles tradicionales con la biomasa, por ejemplo, con la cocina de 3 piedras, ese es el peor escenario. Entonces, podemos sacar un índice de el coeficiente de electrificación, los más bajos, con, por ejemplo, cuánto usa de leña para la cocción. Bajo esos dos índices podemos hacer un ranking de cuáles son las zonas o los distritos, por ejemplo, más pobres en términos energéticos. Ese es el mapa energético que se puede elaborar, ¿no? Se sugirió, por ejemplo, a DGER hacer ese mapa de pobreza. De tal manera que podríamos ya identificar las necesidades que tienen los pobladores en las zonas rurales. Bueno, la otra parte que falta es lo que es la oferta. Y entonces tenemos avances que ha hecho el Ministerio con todos estos mapas, ¿no? El mapa de energía eólica, energía solar, las pequeñas centrales hidroeléctricas, estudio de geotermia, etc. En realidad lo que tenemos a nivel nacional ya lo ha hecho el Ministerio. Lo que está faltando es justamente que estos mapas que son, digamos, a escala gruesa, aterrizarlos, pero ya a una escala menor, de tal manera que podamos tener nosotros ya estos mapas a nivel regional. Eso es lo que está faltando, el poder identificar de qué manera, qué fuentes energéticas regionales podrían suministrar la energía a esta demanda. Entonces, si identificamos cuáles son estos mapas energéticos regionales, podremos identificar entonces cuáles son esas barreras para acceder a ese tipo de energía. Identificando la demanda y la oferta, podemos ya estructurar lo que se conoce como las escaleras energéticas. Es un concepto ampliamente discutido en la literatura, que básicamente lo que dice es que a medida que un poblador va aumentando sus ingresos, va hacia energéticos más limpios o más modernos, ¿no? Pero para esto hay que estructurar toda la oferta y la demanda. Es básicamente sobre este modelo de oferta y demanda que lo que sigue se estructura la presentación, ¿no? Miren, en el tema de necesidades de demanda de energía, solo un ejemplo, he hecho los 5 o los 6 regiones más pobres, de acuerdo al último mapa de pobreza
elaborado con la encuesta del ENAO, ¿no?, del 2012. Entonces, miren, la línea de pobreza en el sector rural, por ejemplo, están en 128 soles más o menos en promedio. ¿Qué significa esa línea de pobreza? Significa que si una persona, por ejemplo en Ayacucho, ¿no?, una persona gasta menos de 128 soles, está en una situación de pobreza extrema. Más o menos 4 soles, ¿no? 4 soles y picos, $1 y algo al día. Es con lo que podría mantenerse esta persona. Evidentemente esto no le va a alcanzar para cubrir sus necesidades básicas de las 2000 kilocalorías para poder hacer sus actividades intelectuales o sus actividades productivas. Entonces, si bien es cierto, la línea de pobreza monetaria que calcula el INEI tiene su discusión porque es monetaria, porque si yo, por ejemplo, si tengo más de 128, o sea, si tengo 132 soles, ya salgo de la foto de pobreza extrema. Pero es un indicativo, que después también vamos a ver por el lado de necesidades básicas insatisfechas, se refuerza esta idea de la pobreza. Pues esos son nuestros compatriotas que están en esa situación, que sobreviven con menos de 128 soles. ¿Cuánto es? Acá lo podemos ver, ¿no? Entonces, la incidencia de pobreza, y es bueno que empezamos nosotros a ver en cuanto es urbano y rural, porque siempre las cifras, a veces si nos quedamos en el total, es muy engañosa, ¿no? Por ejemplo, veamos en el caso de Apurímac. El 20.7% de la población total de Apurímac está bajo esta condición, o sea, gasta menos de 128 soles al mes y está en condición de pobreza extrema. Si lo vemos a nivel rural, es solo el 3.4%. Pero si lo vemos a nivel rural, estamos hablando que el 31% de la población en Apurímac vive bajo condiciones de extrema pobreza. Es justamente uno de los puntos de focalización, ¿no?, la incidencia de pobreza extrema. Y si lo vemos, por ejemplo, en el tema de Ayacucho, igual, ¿no?, de 15.7% a nivel total. Si lo vemos ya a nivel rural, esto tiene un 25.5% de incidencia de pobreza extrema. Entonces, estos son justamente, o deberían ser, las regiones de focalización en el tema por ejemplo, del acceso a la energía, ¿no? Ahora, si lo vemos ya en términos de electricidad, ¿cierto? En el sector rural, por ejemplo, en el caso de Apurímac, solo el 67% tiene electricidad, ¿no? Y si lo vemos a nivel urbano, el 94%, ¿no? Entonces, justamente lo que nos falta trabajar más es en la parte rural. Y bueno, y con las políticas que está haciendo el Ministerio, por ejemplo, con el panel fotovoltaico, esto va a levantar, ¿verdad?, este 67%. Si lo vemos por el lado de cocción, miren, en la zona rural tenemos que el 93% de los hogares en las zonas rurales en Apurímac consume leña, con todos los daños a la salud que hace, digamos, el tema de la contaminación que es cocinar con la leña, ¿no?, por el CO2 y los particulados, ¿no?, los materiales particulados. Y si lo vemos a nivel urbano, todavía un 41% en la región de Apurímac sigue consumiendo leña. Entonces, y si lo vemos en la zona urbana, el GLP dice 56%, ¿no? Miren, este gráfico es bien significativo, porque lo que me está diciendo es que en realidad el GLP es una buena estrategia. O sea, es una buena estrategia, por ejemplo, del FICE, en el caso del GLP en la zona urbana. Es una buena estrategia. Pero acá tal vez habría que replantear o pensar un poco más en detalle, si por ejemplo en las zonas rurales es el GLP el combustible idóneo. Porque lo que vamos a ver es que casi en estas regiones lo que más se consume es la leña. Y básicamente porque es la fuente energética, en este caso la leña, la que más se tiene a disposición, ¿no? Y esto se va a repetir, esta foto se repite en estas zonas más pobres, es la misma. O sea, por ejemplo, Ayacucho 61% no tiene electricidad, leña 88% en las zonas rurales. Voy a correr, es la misma foto si ustedes miran. Cajamarca igual, 52% tiene electricidad, o sea, le falta un 48%, un 95% en las zonas rurales consume leña y
un 75% consume GLP, ¿no? Esta foto es la misma en realidad para estas regiones, Huancavelica, Cajamarca. Quiero detenerme un rato en Huancavelica. Miren, en Huancavelica, si ustedes ven, a nivel regional, la leña es 84% en la zona rural y el GLP es 58%, ¿no? Si a veces cometemos el error que nos quedamos solo analizando la región como un todo, pero en realidad en el tema de acceso a la energía tenemos que hacer un análisis mucho más detallado porque hay diferencias y eso lo vamos a ver ahora. Miren, 84% leña, ¿no? Y si vemos, por ejemplo, en Pilpichaca, el 78% lo que usa es bosta o estiércol, no es leña, no tiene leña. Entonces, acá lo que me diría es la forma de actuar, por ejemplo, en este distrito, no necesariamente es a través de las cocinas mejoradas con leña, sino que puede ser, por ejemplo, una cocina mejorada, pero adaptada, por ejemplo, que consuma, en este caso, la bosta o estiércol, ¿no? Ese es un detalle interesante, o sea, hay diferencias. Es la misma región, pero es a nivel ya de distrito, ¿no? Y comparado contra otro distrito que es Quito, Carma, que sí tiene semejanza, por ejemplo, con la región. En este caso, por ejemplo, si solo nos quedamos a nivel regional, podríamos hacer un buen análisis de este distrito, que es el caso contrario, ¿no? Que es el caso de Pilpichaca. Voy a correr un poco. Bueno, eso es Huánuco. Ahora, si lo vemos por las necesidades básicas insatisfechas, esto nos va a ayudar, por ejemplo, miren, el material de que están hechas las paredes en la zona rural, piedra con barro. Si una de las estrategias, por ejemplo, en el tema de la calefacción, son los muros trombe, que no es otra cosa que recoger la radiación solar, ¿no? Y luego introducirla a la vivienda, ¿no? El aire caliente y tiene que salir el aire frío. Pero entonces tiene que hacerse dos ventilaciones, dos huecos, digamos, para la ventilación del aire. Pero eso básicamente se hace con los muros de barro. Pero si tenemos, por ejemplo, esta situación, que la pared es piedra con barro, ahí sí es más complicado. Y entonces, pretender que el muro trombe va a resolver este tipo de problemas, y ahí hay una complicación, ¿no? Por eso es que es importante estudiar detenidamente cada una de esas situaciones. Ahora, bueno, en este caso, por ejemplo, como tanto la pared es de adobe o tapia en la zona urbana como en la zona rural, no habría ningún problema. Aquí sí, por ejemplo, el muro trombe tiene una aplicación inmediata, ¿no? También el nivel de hacinamiento, este detalle lo que nos está diciendo es que en realidad casi un 65-70% de las viviendas, tanto en la zona urbana o rural, por ejemplo en Pilpichaca, que es un distrito de Huancavelica, básicamente son de una o dos habitaciones. Por lo tanto, lo que me está diciendo es que en realidad ahí sí el panel solar puede ser una alternativa, ¿no? Frente a otras situaciones donde tienes 3 o 4 habitaciones, donde por ejemplo podría darse la situación en que haya panel fotovoltaico y además sea necesario utilizar las velas o las linternas, como se detectó en una encuesta que se hizo para el análisis de cuáles eran los beneficios de la electrificación rural, ¿no? Y acá hay otro detalle importante también, por ejemplo, para el panel fotovoltaico, ¿no? Por ejemplo, en Pilpichaca, miren, en las zonas urbanas, el 96% son casas a la usanza estándar, de adobe, un compartimiento, 2 compartimientos. Pero miren, en las zonas rurales, el 71% es choza o cabaña. Y es que básicamente en Pilpichaca es una zona ganadera. Entonces, básicamente los pobladores tienen sus viviendas formalmente, ¿no es cierto?, en las zonas bajas y van siguiendo al pastoreo. Lógicamente, como tienen que cuidar el ganado, tienen que, digamos, guarecerse como una especie de iglú en forma de piedra. Y esto es básicamente lo que son las chozas o cabañas. Entonces,
Acá surge un tema interesante, ¿no? Si la idea es llevar los paneles fotovoltaicos, acá va a funcionar bien en las zonas urbanas, pero aquí podríamos tener problemas, porque si estamos pensando dotarles, en principio, no sería factible dotarles a estas cabañas con los paneles fotovoltaicos, porque como les decía, los pobladores van siguiendo, ¿no? a la lluvia, van siguiendo la zona del pastoreo. Entonces, ¿qué pasa si por ahí se ocurre poner los paneles fotovoltaicos en estas chozas o cabañas? Se podrían hurtarlo, ¿no es cierto? O sea, ahí hay un detalle que ver, por ejemplo, en el tema de los fotovoltaicos, ¿no? Situación que no sucede, por ejemplo, con el distrito de Quito Arma, ¿no? Donde básicamente son casas independientes, no tiene ese problema de las chozas, ¿no? Bueno, en el tema de la oferta energética, ¿cierto? Ya les había adelantado, ¿no? Los mapas eólicos, solar ya se han hecho, lo que necesitamos es ya bajar hacia esos mapas regionales, una participación de los gobiernos regionales con universidades locales para poder hacer estos estudios. Acá también, por ejemplo, el fortalecimiento de la capacidad de Carelec, por ejemplo, fomentar en el tema de investigación, ¿no es cierto?, en las maestrías, en los cursos que se dan con el Carelec, justamente a relevar cuáles son esas potencialidades energéticas regionales, ¿no? Y sobre todo, en el caso de la inversión, por ejemplo, invertí bastante, ¿no?, en lo que son las estaciones de medición, sea de viento, sea aforos para las pequeñas centrales hidroeléctricas, etcétera, ¿no? Bueno, ¿qué tecnologías tenemos en el caso del acceso, ¿no? En las zonas rurales, las redes convencionales, extender las redes convencionales, la energía solar, la eólica, la hidráulica, la biomasa. Rápidamente, la energía solar, en el caso para uso térmico, ¿no es cierto?, el calentamiento de agua, de aire, el fotovoltaico, lo que está ahora, digamos, fomentando el ministerio, básicamente para el servicio doméstico, comunitario, las escuelas, las postas, o también para fines productivos. La energía eólica, la aerobomba, para el bombeo de agua, para la molienda de granos, ¿no es cierto?, es muy útil poder utilizarlo para nuestras zonas rurales, o el aerogenerador para el tema de electricidad. La hidráulica con las picos centrales, microcentrales, minicentrales o las pequeñas centrales, siempre y cuando el estudio que releve muestre que hay cierto potencial hidroeléctrico para ser aprovechado en determinadas localidades. O la biomasa a través de la pirólisis, el carbón, o la gasificación, esto es importante y lo vamos a ver por qué luego. La producción del gas combustible, el combustible del calor, el etanol o el biogás, ¿no?, a través de las plantas anaeróbicas. Bueno, las tecnologías para satisfacer las necesidades energéticas a nivel rural, en el tema de iluminación, los paneles fotovoltaicos, en el tema de la cocina mejorada, que se tiene en el Perú, hay cocina mejorada que está certificada por Sensico, se ha avanzado bastante en ese tema. Pero también, por ejemplo, ya dar el salto a lo que son las cocinas de avanzada. Las cocinas de avanzada es una propuesta que con ocasión del Congreso de Acceso a la Energía lancé como un reto a GIZ, a Sensico, ¿no?, y a las universidades que se quieran plegar a esta tarea de poder, por ejemplo, diseñar una cocina peruana de avanzada, que es básicamente utilizar el concepto de la gasificación de la leña. Y con eso lo que se logra es las mismas bondades que el GLP, pero utilizando la leña. Es decir, se llega a niveles de eficiencia de un 40-45%, como el GLP, en eficiencia térmica, y los niveles de reducción de emisiones de CO2 o materiales particulados muy parecidos a los que se logra con el GLP. Es decir, tenemos un GLP rural, usando la leña con esa tecnología de avanzada. Esa tecnología de avanzada en realidad se viene implementando, fue una propuesta que se hizo a través del DOE, que es la Agencia Energética de Estados Unidos, ¿no?, que lo recogió el Ministerio de India y lo está implementando, ¿no? En una reunión que tuve con gente de la UNI, del CER de la UNI, por ejemplo, me comentaban que también iban a traer uno es parecido a ese tipo de cocina de Brasil para poder estudiarlo. Entonces es un detalle importante del que podríamos conversar más en detalle, ¿no?
También el calentamiento de agua y el tema de calefacción, en el caso, por ejemplo, el muro Trombe, diseñado por la PUC, interesante este sistema. En el tema de los usos productivos para el secado de productos agrarios, ¿no? El secado de granos, se puede utilizar esta tecnología, cultivos de productos agrarios, calor de baja temperatura, el agua caliente, solar, en el tema de energía eléctrica, ¿no? O el tema de energía mecánica, los riobombas, las bombas de ariete, que básicamente en el tema, por ejemplo, de que se tenga agricultura o las zonas ganaderas, se puede utilizar para mejorar los pastizales. Miren, como caso de aplicación de esta forma, de esta concepción, interesante que lo viene implementando el Fondo de Inclusión Social Energética, que es el administrador actualmente de los INAMEN. Esta forma, este análisis de oferta y demanda, de analizar cuáles son las necesidades básicas que tiene cada localidad y cuáles son las ofertas que se pueden dar solución. Por ejemplo, ¿no? Para un distrito de 4.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no es cierto? Si vemos que en la zona rural, por ejemplo, en la zona urbana ya hay un 94% que tiene electricidad con las redes, una de las propuestas es justamente solo extender sobre una franja de un radio técnico económico hasta donde dé la red, ¿no es cierto? Pero en las zonas ya rurales, ahí, por ejemplo, una de las alternativas sería el sistema fotovoltaico. En el caso de la cocción de alimentos, ¿no? En las zonas urbanas vemos, por ejemplo, que se usa la bosta de estiércol en un 40%, ¿no? Y en las zonas rurales la bosta de estiércol en un 78%. Entonces, por ejemplo, acá tendría más sentido pensar, por ejemplo, en una cocina mejorada, ¿no es cierto?, que utilice este tipo de combustible. No la leña, sino la bosta o estiércol, ¿no?, que es lo que se tiene más porque es una zona ganadera, ¿no? En el caso de los materiales de las paredes, como habíamos conversado, dado que en las zonas rurales son con piedra, entonces vamos a tener un problema con los muros Trombe, ¿no? Voy a correr. También veíamos acá que tiene cierto potencial hidroeléctrico, tiene algunas lagunas y tiene también solar, entonces podría pensarse en unas pequeñas centrales hidroeléctricas. En el tema de ganadería, por ejemplo, para los productos textiles, y también se relevó, ¿no?, que había, por ejemplo, lagunas o criaderos de truchas o baños termales que podrían servir para el turismo, ¿no? Bueno, esto básicamente resume lo que decía. Bueno, y finalmente, como vemos, en realidad es un poco distinto las perspectivas en cuanto cuando uno, por ejemplo, conversa solo de electricidad, ¿no? Y dice las perspectivas de energía, cuál es la demanda de acá a 10 años y cuál es la oferta de 10 años, ¿no? Como podemos ver, en realidad, en el tema de acceso a la energía, cuando ya se habla de electricidad, cocción de alimentos o para fines productivos, en realidad son más focalizados. Entonces, lo que se tiene que conversar en realidad es sobre, primero conocer, necesitamos estadísticas energéticas para conocer cuáles son esas carencias de energía. Esto es lo que en realidad adolecemos como país. No tenemos estadísticas energéticas que vayan a ese detalle, ese desagregado, para conocer a nivel de distrito, provincia o región, ¿no? Que me permitan justamente conocer cuáles son las carencias de energía de las zonas más vulnerables, para poder focalizar dónde debo entrar con la inclusión social o productiva, ¿no? Para llevar a la energía a los que no tienen acceso o para esa transferencia tecnológica. Y acá es bien importante, porque si, por ejemplo, se dota de energía, hay infraestructura, pero el tema de la capacitación, por ejemplo, no hablan el lenguaje de comunicación español o tienen un grado de comprensión, dado que tienen solo a nivel de primaria muchas de esas poblaciones rurales, entonces cualquier esfuerzo que se haga en llevar la electricidad o infraestructura puede fracasar, porque no tienen los conocimientos, no hay de recurso humano, ¿no? Bueno, acá hay un rol de los gobiernos regionales, por ejemplo, financiar los mapas de potencial energético, ¿no? Rol de la cooperación internacional a través de la transferencia tecnológica, ¿no? De los gobiernos regionales, incentivar a la nueva tecnología, esta propuesta de esta cocina avanzada peruana, como ya les comenté. Bueno, y esto básicamente que ya lo conversó ya el
el ingeniero Edwin Quintanilla, ¿no? Básicamente el plan de acceso universal, que en realidad es una buena iniciativa. Es una buena iniciativa para el acceso universal a la energía. Requiere del apoyo de todos en realidad para que tenga éxito ese programa y se pueda cumplir con esa meta y finalmente que sirva como una variable más, ¿no? Para romper los círculos de pobreza. Algunas propuestas que yo le haría a ese plan, por ejemplo, tal vez equilibrar un poco más la tecnología que pueden utilizarse para el tema de cocción de alimentos, ¿no? Como les decía, en el tema de las zonas rurales, por ejemplo, lo que es las cocinas mejoradas por Sensico, o ese nuevo tipo de cocina de avanzada peruana, ¿no es cierto?, donde probablemente no va a llegar el GLP ni el gas natural por los problemas que son conocidos, ¿no? de hacer la infraestructura de la distribución complicada y con los costos que podría llegar, ¿no es cierto? En el tema de los sistemas fotovoltaicos, tener cuidado, solo con 2 distritos que les presenté, ya vimos que, por ejemplo, el tema de las chozas, el tema que no necesariamente tienen estas viviendas, entonces habría que revisar con un poquito de detalle, ¿no? Bueno, ya los decretos ya lo conversó el ingeniero Quintanilla en detalle, ¿no? El decreto 020, el 24 y la convocatoria de la subasta. Básicamente, y el plan piloto que está haciendo, no me ha alcanzado el tiempo, pero el FIS está haciendo un plan piloto de acceso universal a la energía en el distrito de Pilpichaca. Es un plan fundamental, creo yo, para lo que se viene después, porque de ese plan vamos a poder sacar estrategias ya de aplicación de lo que puede hacer una política energética mucho más focalizada, tanto en demanda y oferta, ¿no? El programa Cocina Perú, que mañana lo van a presentar en detalle, que básicamente son la entrega de kits de cocina de GLP, interesante, sobre todo para los bolsones de pobreza urbano, ¿no es cierto?, donde se puede utilizar el GLP, y el tema de las cocinas mejoradas a través de Sensico, que es una respuesta, por ejemplo, a los sectores rurales, ¿no? Muy buenas noches. Creo que mi intervención va a ser corta porque muchas de las partes han sido abordadas ya por los colegas anteriores. La Dirección General, como muchos colegas aquí presentes saben, es la encargada, digamos, de lo que es la ampliación de la frontera eléctrica. En los últimos años, la caratura se iba por el lado de la ejecución de ampliación de redes eléctricas. Los últimos años, en estos años que vienen hacia adelante, como bien lo manifestó el señor viceministro, el ingeniero Edwin Quintanilla, se aborda el tema de la intervención de los pueblos más alejados y distantes con sistema fotovoltaico. Tengo este índice donde hay mucha parte, como digo, ya ha sido abordada en el tema de usos productivos. Quiero enfocarme en un punto después de esta diapositiva referente a la Dirección General. La Dirección General tiene dos direcciones, que es la Dirección de Fondos Concursables y la Dirección de Proyectos. La Dirección de Fondos Concursables es una dirección cuyo fondo maneja recursos del Banco Mundial, en la cual se coordina con las empresas distribuidoras para la implementación de proyectos de electrificación. El esquema era de que las empresas distribuidoras hagan suyo lo que es la ampliación de la frontera eléctrica, pero los primeros proyectos que han sido ejecutados en el FONER 1, ahora estamos en la versión del FONER 2, muchas de estas obras eran casi de las mismas características de usuarios, de lejanías que se electrificaban con la Dirección de Proyectos, la Dirección de Proyectos. La Dirección de Fondos Concursables ejecuta proyectos con un indicador de costo por usuario de aproximadamente $1.000 a $1.000 por usuario. Para este fondo concursable 2 hemos tenido que incrementar a $2.000 por usuario en promedio el costo, que más o menos es el promedio también de los costos que nosotros como Dirección de Proyectos estamos teniendo proyectos de electrificación. Ahora, lógicamente los proyectos, tanto la Dirección de Fondos Concursables como la Dirección de Proyectos,
pasan por el tamiz del Sistema Nacional de Inversión Pública. Y ahí viene un poco la discusión hasta dónde podemos llegar con ampliación de redes, ¿no? Si bien es cierto, en la Dirección de Fondos Concursables se ha planteado un indicador de $2.000, probablemente es una señal en la cual manifiestan que quizá la alternativa a poder plantear el servicio eléctrico a una comunidad rural tendría que ya verse por la otra alternativa, que sería los sistemas fotovoltaicos, que serían, digamos, la alternativa más cercana a estas localidades que se podrían atender. Y la dirección propiamente lo que hace es financiar obras, pero dentro del Estado peruano no solamente la Dirección General financia obras, también la financia las municipalidades y los gobiernos regionales. Se ha generado en estos últimos años una problemática que es constante. ¿Cuál es? Muchas de estas obras que son financiadas por los gobiernos locales lamentablemente no cierran el circuito y muchos de ellos están vendiendo la energía en bloque, generando malestares sociales. No solamente el gobierno municipal, sino los gobiernos regionales, tanto fuera de la concesión en gran medida, y dentro de la concesión también se ha generado una serie de problemas a las empresas distribuidoras. La Dirección General, la mecánica de su financiamiento es financia, planifica, elabora los estudios, todo lo terceriza, la ejecución también lo terceriza y lo transfiere a las empresas concesionarias, dentro del marco de la Ley General de Electrificación Rural, dada en el año 2006, porque antes de ella lo que se tenía como documento legal administrativo, ¿no?, era la Ley de Concesiones Eléctricas. A partir del 2006, contando con este documento que es la Ley de Electrificación, es donde, digamos, estas obras que nosotros ejecutamos las transferimos principalmente a las empresas distribuidoras, ya sea la que conocemos, pues es como el grupo Distribuiluz, que tiene las empresas de Electronorte, Electronoroeste, Electrocentro y de Andina. Por ejemplo, en la zona de Cusco, o en el Electrosureste, lo que es esto, en la zona de Apurima, Cusco, Electropuno. Y obras, por ejemplo, si son muy aisladas, como se han ejecutado o cercanas a unas empresas distribuidoras que son privadas, como es el caso de las obras que se pueden haber hecho en las cabeceras de Ayacucho, por Paucar de Sarazara, Parinacocha, donde estos proyectos son administrados por Adinelsa, o en zonas muy distantes, ¿no? Por ejemplo, por la zona de la provincia de Condorcanqui, donde esta infraestructura está muy lejana, hace unos años muy lejana a la empresa Electronorte, y se le transfiere a Adinelsa para que ella opere conjuntamente con las autoridades locales. En el caso, por ejemplo, de este proyecto en Condorcanqui, como una referencia, y este sistema el sistema interconectado ya se acercó, el sistema de Muyo ya se acercó a este sistema, y lo más probable es que este sistema se transfiera pues ahora a Electronorte, y lo que se está dando en la corriente es que todo lo que es en el departamento de Amazonas va a ser transferido a la empresa Electrooriente, ¿no? Estas empresas, así como las empresas privadas de Norluz del Sur, son supervisadas y fiscalizadas por Ocinelmin. Hay muchos problemas, quizás en la parte rural, en la cual la Dirección General ha tomado en cuenta y está viniendo coordinando con las empresas distribuidoras sobre la operatividad. Probablemente no es por trasladar responsabilidades, pero el tema va por el lado, digamos, de los estudios o la ejecución en la cual nosotros desarrollamos en estos proyectos, y los sistemas comienzan a alargar y hay necesidad de poner sistemas de protección. Y lamentable por esa falta de contar con este sistema de protección, los sistemas, una pequeña falla en alguna cola, en una derivación, motiva pues que salga todo un sistema, ¿no? Entonces, lo que está haciendo la Dirección General de Electrificación, viendo estos problemas, dentro del artículo 53 de la Ley de Electrificación Rural, se está estableciendo, digamos, mecanismos de transferencia para poder
mejorar los sistemas o las ampliaciones en la cual se han dado y que han generado problemas de orden técnico en los sistemas de las empresas distribuidoras, ¿no? En estos momentos, quizás para los colegas que estamos vinculados a la parte del financiamiento de obras o ejecución, actualmente, aparte de la Dirección General y aparte de los gobiernos regionales y locales, también vía el Ministerio de Economía y Finanzas, el FONIPREL también financia obras. También se ha creado una serie de problemas también en estos sentidos, en este tipo de financiamiento, porque a veces la dirección tiene un documento que es el plan de electrificación como un documento de referencia para poder hacer las ampliaciones. En muchos de los casos estos financiamientos se dan y a veces la dirección general no cuenta con esta información. Inicialmente estaba sucediendo así, posteriormente los colegas de quienes manejan el tema de FONIPREL, particularmente en el tema eléctrico, nos solicitaban nuestra opinión para ver si estos proyectos no estaban superponiéndose con inversiones que la dirección general o en su particular la dirección general estaría programada para su financiamiento. Recientemente, el año pasado, este año se tiene un fondo del FONIE, que es del MIDIS, donde aquí el fondo es solicitado directamente por las autoridades locales vía la entidad en la cual lo pueda supervisar. En el caso del FONIE hay 3 ministerios que están involucrados, que es el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, el Ministerio de Vivienda y Construcción y el Ministerio de Energía y Minas. Este fondo es un fondo de aproximadamente un monto de 600 millones de soles para poder articular 4 proyectos de infraestructura, que es carreteras rurales, temas de telefonía rural, saneamiento rural y electrificación. En estos casos el Ministerio ya viene recepcionando proyectos de gobiernos locales para su desarrollo, tanto del estudio de preinversión como estudio definitivo y posteriormente su ejecución de obra. Pero ¿qué es lo que trae como consecuencia de este tipo de fondos, ¿no? Siempre y cuando el tema que se atomiza, se está atomizando muchos proyectos y eso se pierde un poco en el tema del análisis de las redes, ¿no? ¿Qué indicaciones se nos han alcanzado para la Dirección General en tema de ampliación de redes eléctricas? Es desarrollar proyectos mucho más regionales, ¿no? En estos momentos la Dirección General, si no es en este mes, en el mes de agosto, debe estar lanzando proyectos, por ejemplo, en todo el departamento de Amazonas, cuyo alcance sería la electrificación o hasta dónde podemos llegar con redes eléctricas, ¿no? En aquellas localidades, y lógicamente lo que no se van a poder llegar con redes eléctricas puede ser la alternativa, ya sea con sistemas fotovoltaicos o con pequeñas centrales hidroeléctricas o picos centrales. Eso ya va a ser materia, ¿no? Del resultado probablemente de este documento. Estamos lanzando estos proyectos para conocimiento de ustedes en la zona de Amazonas, en la zona de Huánuco, en Puno, ¿no? Para el desarrollo de estos estudios integrales, ¿no? Estamos hablando de montos por encima de los 70 millones de soles en inversión, ¿no? A efectos de poder estar haciendo proyectos atomizados que son de 4, 3 y 5 millones, en la cual el problema es similar de licitar un proyecto de 4 millones que hacer una licitación de un proyecto de 40 millones, ¿no? Hemos tenido ligeros problemas en temas logísticos, administrativos, para poder administrar estos contratos muy atomizados, ¿no? Como lo manifestó el señor viceministro, nuestra ubicación a nivel sudamericano, pues estamos por debajo. Este proyecto del programa masivo con sistemas fotovoltaicos motivaría pues un salto de aproximadamente 7 puntos porcentuales, en la cual nos estaría posicionando en una situación un poco más decorosa a nivel Latinoamérica en temas de cobertura eléctrica, ¿no? Aquí
Paso a mencionar, digamos, la inversión que se ha hecho hasta la fecha, desde el 2007 como referencia del censo hasta el 2013, aproximadamente 940 proyectos, con una inversión de casi 2.000 millones de soles, ¿no? Entrando al sistema del interconectado 12.000 localidades y aproximadamente casi 2.700.000 de habitantes. Que dividido entre 4, estamos hablando unos 2.6, cerca de un poco de 700.000 usuarios. Ese tipo de incremento de usuarios al sistema es lo que le ha creado problemas a la empresa distribuidora y por parte de nosotros como Ministerio, nuevamente vuelvo a manifestar, la Dirección General dentro del artículo 53 está establecido, digamos, a efectos de poder mejorar el servicio eléctrico de las empresas o reforzar, ¿no?, un recurso en el cual transferimos directamente a las empresas distribuidoras. Bueno, el tema de energías renovables ya lo han manifestado, voy a pasar. Tenemos, quiero manifestarle que dentro de nuestra página web tenemos el ATA solar, ¿no? También tenemos un atlas eólico, no se ha puesto acá. El otro atlas que tenemos es un HidroGIS, una plataforma en la cual ha motivado un lanzamiento de estudios de prefactibilidad, ¿no?, que se va a hacer financiar con el Banco Mundial. Aquí esta es una lista de centrales hidroeléctricas que en su oportunidad se desarrolló un trabajo con el JICA en este Plan Maestro de Energías Renovables, donde se identificaron aproximadamente 27 pequeñas centrales hidroeléctricas que asocian a ampliaciones de redes. Lamentablemente, nosotros lanzamos una licitación para identificar si estas centrales se podrían implementar, dependiendo de los recursos, porque esta información se hizo con información cartográfica, ¿no?, teniendo en cuenta la zona de Cuenca. Lamentablemente, en 2 oportunidades esto se declaró desierta, ¿no? No hubo, digamos, la motivación, creo que los consultores para poder, no estábamos hablando de estudios, simplemente hacer un informe técnico, si es que estas centrales se podrían ejecutar, pero lamentablemente no se ha podido dar, ¿no? Lo que hemos visto es que algunas centrales ya se están llegando o se han acercado a los sistemas interconectados, ¿no? Pero hay una cartera potencial para los colegas que estamos vinculados, nuevamente le digo, en el tema de ampliación de la frontera eléctrica, ¿no? Aquí, quizás para complementar, en el tema de los fotovoltaicos, estos son los fotovoltaicos que nosotros hemos instalado en muchas zonas del país, particularmente en la zona de la selva, donde, como ya se manifestó, particularmente en esta zona de Condorcanqui, donde llegar con redes eléctricas es muy complicado y se planteó como alternativa de electrificación con sistemas fotovoltaicos, ¿no? Tanto en esta zona de Amazonas como Loreto, o la zona de Pucallpa, de Ucayali, particularmente esta zona que recientemente vamos a concluir los estudios, bueno, en el mes de agosto debemos tener este estudio en la zona de Puerto Esperanza, ¿no? Una zona bien complicada donde se nos encomendó que en esta zona debería tener, pues, 24 horas de servicio, ¿no? Toda vez de que es una zona fronteriza pegada, pues, a una zona del lado brasileño, que es Santa Rosa, donde ahí se ve un poco la diferencia de la política fronteriza entre en el lado peruano y el lado brasileño, ¿no? Mientras el lado brasileño, cuya demanda no supera los 500 kilowatts, el lado brasileño tiene una confiabilidad de su sistema de casi 1.500 kilowatts, ¿no?, para poder atender a una demanda de 500 kilowatts. Esa es una política de frontera, ¿no? Aquí no lo hay, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, como referencia, habiendo manifestado mis colegas anteriores el tema de pobreza, por ejemplo, aquí
una bebida, una Coca-Cola mediana, ¿no?, que aquí nos cuesta 1 sol 80 céntimos, aquí puede costar en el orden de 8 soles. ¿No? Una bolsa de cemento aproximadamente puesto ahí nos está costando cerca de 150 soles, ¿no?, comparado con lo que pueda costar en la zona. ¿Por qué razón? Porque en esta zona de Purús pues no hay acceso ni por la vía fluvial, no hay carreteras, todo es vía avión. Si quisiera ir vía fluvial tendría que dar la vuelta por todo el Amazonas, todo este circuito, ¿no?, que son más o menos casi 25 días a 1 mes, ¿no?, de transporte. Entonces, son estas cosas en las cuales la Dirección General está abocada pues a ver la forma de cómo atender en la zona de frontera. Ustedes han visto, más adelante luego también volver a mostrar sobre la identificación, la electrificación de los sistemas fotovoltaicos a nivel nacional. Hay cosas puntuales, por ejemplo, intervenciones que se han hecho de electrificación en zonas turísticas, digo puntualmente porque se han querido electrificar, por ejemplo, en el lago Titicaca, estas 2 islas que son muy turísticas en Puno, con sistema de cable subacuático, ¿no? Entonces, ingenieros que lamentablemente, no sé, por la falta de conocimiento en temas tecnológicos, plantearon muy fríamente, muy ligeramente, perdón, viabilizar un proyecto con cable subacuático, ¿no? Y cuando se desarrolla ya el estudio definitivo, no hay forma de sustentar cómo se va a implementar este proyecto de cable subacuático. Y eso es lo que está pasando con los proyectos en los gobiernos locales, ¿no? La calidad del documento para ejecutar. Y donde eso es lo que nos está trayendo a nosotros, a la Dirección General, al grupo que trabajamos, mayor tiempo, digamos, para poder contar con estos estudios, ¿no? Contratar más gente para mejorar estos proyectos. Esto es un poco lo que hemos hecho, estamos hablando de unos 4.200 sistemas que se han instalado en el 2007, pero hasta la actualidad estamos superando los 8.000 sistemas porque ya se han ejecutado tanto con las empresas distribuidoras como empresas privadas como Microenergía en la zona de Cajamarca. También se han intervenido proyectos con donaciones de la Comunidad Europea, un programa de Eurosolar, donde el sistema es un sistema híbrido con eólico solar, cuyo objetivo era para intervenir en zonas donde haya colegios y puestos de salud, ¿no? Son 130 kits, más o menos de una potencia instalada de 1.4 kilowatts por cada kit. Mi colega Elías Cano ya manifestó sobre el tema de usos productivos, ¿no? Pero no solamente con ampliación de redes se podría hacer usos productivos. Aquí hay un ejemplo muy claro que también la energía renovable vía el sistema fotovoltaico también se puede establecer la atención de usos productivos. Este es un caso muy típico, un caso para nosotros en la cual siempre en las zonas altoandinas, particularmente en la zona de Puno, se complica la cosa de la ampliación de redes y adicionalmente por la distancia, también por la lejanía entre una vivienda y otra. Lo bueno que se tiene en la zona de la región sur, y particularmente en Puno, en Tacna, en Moquegua, Arequipa, es la radiación solar, ¿no? Aquí, este fue un proyecto piloto en la cual aquí incluía no solamente la generación de energía, sino equipos de uso productivo, en este caso pequeños motores de hilado, máquinas, ¿no? Y unas afeitadoras para los animales, ¿no? ¿Cuál era el objetivo? Ver cuál era el impacto, y lo que sí faltó aquí en este proyecto fue la última parte de la cadena, la parte de la comercialización, ¿no? Eso es lo que faltó, sí. Gracias. Pero como propuesta, como piloto, fue muy interesante. Este proyecto todavía persiste, ¿no? Está funcionando. Solamente para concluir,
nosotros como Dirección General se utiliza 3 criterios básicos, ¿no? Lo técnico, lo económico y lo social, para hacer lo que es la identificación de los sistemas, de los proyectos de electrificación, para su priorización. Normalmente, como ya lo había manifestado el señor viceministro en una de las diapositivas, el promedio de la inversión que nosotros hacemos es más o menos de 400 millones de soles, ¿no?, anuales. Se ha identificado una demanda de aproximadamente 5.000, 6.000 millones de soles para poder atender y poder llegar a esa cobertura. Lo que se ha hecho con este proyecto masivo es acelerar un tanto más, porque el tramo final que se tiene por atender a las poblaciones son más distantes y es justamente los sistemas fotovoltaicos, ¿no? Aquí el documento del plan, como le mencionaba, es un documento referencial, ¿no?, donde podemos encontrar ampliaciones de líneas en 60, en 33 kV, líneas en 22.9, pequeñas centrales hidroeléctricas de 2 megavatios, es la que habíamos mostrado, esa cartera de centrales, y los paneles solares. O sea, estos sistemas que estaban previstos 2013, 2014 hasta 2022, ahora se han retrotraído para hacerlo en 3 años, ¿no?, para ejecutar todo este volumen de sistemas fotovoltaicos. Claro, hubo unos colegas de la Dirección General preocupados, ¿y ahora qué hacemos después del 2016? Hay muchas cosas por hacer, hay más cosas por desarrollar. Es una cartera de los proyectos a nivel departamental. Aquí los montos que manifestamos no solamente incluyen lo que la Dirección General va a financiar, sino también de los gobiernos regionales y locales. Aquí la cobertura, hasta el 2022 se llega al 96%, con la intervención del programa masivo, esta cobertura al año 2016 estaría llegando en 96% y 92% a nivel rural, ¿no? Aquí, como le manifestaba, comparando con el otro mapa, aquí estaríamos hablando de casi coberturar la gran parte de toda la zona altoandina y la zona de la selva, ¿no? Solamente aquí quería mencionar lo que mi colega Rosendo había manifestado sobre las posibilidades, pues, de la atención de sistemas fotovoltaicos. Quizás con lo complementario con lo que dijo el ingeniero Elías Cano, hay mucha infraestructura eléctrica en la zona rural ociosa, ¿no?, subutilizada, ¿no? Alguien manifestaba sobredimensionada, creo que no es así. La Dirección General desarrolla siempre los proyectos casi a la carga en la cual va a ser atendido y siempre en la proyección, siempre considerando también las cargas de orden productivo. Pero aún así, cuando se comienza, pues comienzan los usuarios con consumos, pues, de 4 o 5 kilowatts, cuando la demanda de consumo, cuando proyectan, están hablando de 15, 20 kilowatts, ¿no? Quizás con el afán de que el proyecto sea viable y tener una infraestructura eléctrica de ampliación de redes. Pero hay este reto de nosotros, ¿no?, en esta comunidad de ingenieros electricistas, mecánicos electricistas, en apoyar, en desarrollar proyectos de temas de uso productivo, ¿no?